semana. ¡Pum! ¿Listo? Listo. Sí. Ahí va, espérense. Muy bien, bienvenidos a la 94ª sesión del Círculo Lovecraftiano y Horror. Estamos en vivo para transmitir la discusión sobre el cuento de Harlan Ellison que se llama... ¿Cómo se llama? El llanto de los perros azotados. Ese, muy bien, de 1975. Ok, ¿alguien quiere hablarnos sobre el autor Harlan Ellison? Ok, Santiago, adelante. Bueno, buenas noches. A mí me gusta mucho Harlan Ellison porque, como dijo Mariana hace rato, se me hace un punk de la literatura. No escribió muchas novelas, de hecho creo que tiene un par de novelas solamente, pero su contribución más grande a la literatura es basada en guiones para televisión, sobre todo en cosas que son muy famosas como Star Trek, como The Man from U.N.C.L.E., cosas muy populares. Harlan Ellison murió hace relativamente poco, hace un par de años, en sus 80 y tantos, es decir, a la mitad de sus 80, y siempre se caracterizó por ser un escritor transgresivo en su persona. A lo mejor poco se ve de esto en sus historias, pero siempre tienen algo de un drama muy profundo, violencia, y sí, eso es algo que él tenía en su personalidad, no como escritor, sino como una persona. Muchos de sus contemporáneos lo describen como un hombre peleonero, como un hombre que estaba buscando pleito todo el tiempo. Estudió en la universidad y luego lo expulsaron porque se dice que se agarró a golpes con un maestro que criticaba su pluma, que decía que él no era buen escritor, y este tipo le metió unos golpes al maestro, y luego cuando le empezó a ir bien, cuando empezó a vender sus guiones, sus historias cortas, cada que vendía algo se lo mandaba al maestro, y al maestro con cariño le ponía, y siempre le estuvo mandando como por 30 años para demostrarle que él era buen escritor. Se habla también de que a pesar de esa manera que él tenía de pelear y todo, era una persona bastante accesible con sus fans y accesible con otros escritores novatos que le pedían consejo. Hizo su servicio militar en los años 50, si mal no recuerdo, 50, muy principios de los 60, y escribió en esa época es la única novela que conozco de él, que luego se basaron en esa para la película que todos conocemos, de Warriors, esta pandilla de Nueva York. Se llama La telaraña en la ciudad, y pues de ahí se basaron. Muchos de sus trabajos fueron adaptados a la pantalla porque pues de eso vivía. Inclusive uno de sus trabajos se filmó y no se pasó en la televisión porque para los 60 estaba muy machista, que era como, creo que se llama la esposa robot. Él lo escribió cuando se divorció de su primera esposa, se casó 5 o 6 veces, y él describía de que el matrimonio es el infierno. ¿Perdón? ¿Estaba machista para los 60? Recuerda que en los 60 vimos en la tele Mi Bella Genio. Bueno, es que aquí era de que, curioso que lo menciones, porque muchos años después salió una película de Matthew Broderick, que el escritor de esa película se basó en este cuento de Harlan Ellison, que es de que tú llevabas a tu esposa, o sea, vivías en un suburbio, llevabas a tu esposa para que le metieran un chip y ya se comportara como una esposa de los años 50, o sea, que te cocinaba, que cuidaba la casa y todo, y al final... Cherry 2000. No, Bueno, no sé, a mí me recordó a Cherry 2000, pero no es así. No, nada que ver. De hecho sale la cantante esa country, Shania Twain, en un pedazo. No, Faith Hill. Pero está padre la película, porque luego a huevo Matthew Broderick dice, no, sabes que no quiero hacerle esto a mi esposa, y no lo hace.
pero sí, en el cuento era de que como que transforma a tu esposa en un robot para que te sirva. Él vivió una vida, digamos, más basada, nunca estuvo alejado de los medios, él siempre trabajó en los medios y la mayoría de lo que escribía era crítica social, crítica literaria y crítica de cine, incluso crítica de radio. Él dejó muchos ensayos y esos ensayos aún ahora son tomados en cuenta en Harvard, en la Universidad de California, porque te dan un background de cómo debes de hacer un guión, de cómo debes de hacer una película y de cómo debes de hacer un programa de radio. Como les decía, murió hace relativamente poco, creo que de causas naturales, pero dejó un legado sobre todo en cosas como les decía, Star Trek y cosas de ciencia ficción. Es un escritor amado y odiado por muchos. Sus propios amigos, como les digo, lo describían como una persona difícil, pero a la hora de que sacaban las cheves, el tipo era increíblemente bueno y sobre todo para bailar y para ligar, o sea, le fue muy mujeriego. Las mujeres lo encontraban guapo, yo no sé qué le ven a un tipo así tan corrientón como él, pero pues es el gusto de cada quien, ¿verdad? Tuvo muchas amantes y murió curiosamente la tercera ex esposa fue la que lo cuidó en sus últimos días. Muchas gracias. Talamantes, ¿querías decir algo? ¿No? Nada más quería mencionar que le dio una apoplejía por ahí del 2016. Ah, ok. ¿Se escucha? ¿Me escucho? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Le Bueno. dio apoplejía del 2016 y estuvo convaleciente hasta el 2018 que falleció. Ah, ok, ok. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien? ¿Ernesto? Ajá. Estás en mute. También quería nada más mencionar que él escribió, bueno, él formó una antología muy padre en el 67, una muy famosa que se llamó Visiones Peligrosas, que fue como una de las piedras angulares de todo este rollo de la New Wave y toda una figura. Y me encanta porque él trabajó mucho en televisión, trabajó mucho en The Twilight Zone, por ejemplo, en Star Trek, en Outer Limits, en muchas de esas series. Trabajó en una muy noventera que a mí me gustaba mucho que se llamaba Babylon 5. O sea, fue un hombre que se dedicó mucho a eso que él amaba, a todos esos temas que él amaba y lo hizo bien y fue un gran contribuidor, un contribuyente a esa causa de la ciencia ficción en los Estados Unidos y un gran trabajo, ¿no? Excelente, gracias. ¿Alguien quiere darnos la sinopsis del cuento? ¿Quién está por aquí? Mariana. Yo. Ándale, ándale. Pues mira, puedo darla, pero ahí me ayudan con los detalles, porque es muy descriptivo este escritor, pero logra muy buena ambientación. Bueno, todo ocurre en Nueva York. Hay un edificio, no sé cuántos pisos es, digo que sé que el séptimo piso es el interesante, el importante también. Y bueno, es de noche. Y bueno, todo empieza con la narradora, que no recuerdo su nombre, pero sé que se dedica a como diseña todo lo que son los movimientos de baile de los bailarines o algo así de las compañías de baile. Y parece que el edificio es de buen nivel porque están alojados ahí como personas pues de buen nivel adquisitivo, artistas, no sé si corredores de bolsa, porque estamos hablando como de un Nueva York, es de 9 pisos, Beth. Es un Nueva York como ochentero, ¿no? Así como de yuppies, no sé si recuerdan. Y bueno, ahí mientras están en el edificio, la Beth empieza a describir una escena así sumamente impactante, porque ella está como asomada desde su balcón
tengo entendido, se va acercando al balcón, o no me acuerdo si era la ventana del balcón, y está observando un asesinato sumamente cruel, así descriptivo, en el que una chica está como luchando contra otra persona y el asesino la toma, o sea, saca un cuchillo así enorme y prácticamente primero creo que ella intenta como zafarse, entonces le entierra el cuchillo creo que por la espalda, luego creo que por el pecho y y pues prácticamente la abre y bueno, y como que todavía como que se presiona el cuchillo sobre esta chica. Esta chica intenta pedir auxilio, pero no lo logra hacer. Y bueno, Beth como que está ahí paralizada, describen el terror, o sea, que la paraliza, pero logra ver que en los distintos departamentos se prenden y luego se apagan las luces de las ventanas, pero ve que se veían las personas que estaban observando esa escena y que también estaban así como fijas, ¿no? Y después de eso, ella logra ver como a un chavo que estaba, creo que en el séptimo piso, es en el 70. Sí, cierto, es en el 70. Ve a un chavo que está observándola a ella fijamente con una mirada así pues ella la menciona así como curiosa, o sea, le dio miedo ver cómo la miraba a ella. Después de eso, el otro señor, el asesino, no, se empieza como a venir como una neblina, ¿sí? Y ella alcanza a ver como en esa neblina oscura como unos ojos, ¿no? Y como que ella se asusta y como que después esa escena como que se va difuminando y el señor pues desaparece o el asesino, ¿sí? Entonces lo que impactaba era eso, o sea, que toda la gente estuvo ahí, observó y no hizo nada. Después de eso, al siguiente día, bueno, ella como que se prepara para irse al trabajo, te describen las calles de Nueva York, como lugares así de no me acuerdo qué avenidas, o sea, muy descriptivo, y se entera a través del periódico y todo eso que este señor, pues la policía lo habían asesinado. Al parecer ella como que sí tenía esta idea de voy a hablar por teléfono y todo, o sea, todas esas ideas que se vienen, pero estaba congelada, entonces no pudo hacer nada. Eh, bueno, sale por ahí, no entrega un trabajo que tenía que entregar. Sí, lo atrapa la policía pero según yo lo mataban. Bueno, era lo que me acordaba. Sí, sí lo mataban. Lo matan ahí mismo, casi. Y bueno, el caso es que ella como que, creo que antes de salirse le habla por teléfono como que ella tenía que entregar un proyecto y le dicen, ¿cómo? Es que ya te estás tardando mucho. Y ella dice, es que yo fui, me pasó esta situación, o sea, vi este asesinato y como que cambió el tono de voz de esta persona y como, pero que se hizo como más frío. Y luego después de eso pues sale, ven los periódicos y todo lo del asesinato. Se va pues ahí yo creo que a su área de trabajo y luego ya después se regresa y cuando se regresa a su depa lo que hace se mete al ascensor y es detenido el ascensor por esta persona que es del piso creo que del séptimo y después de eso como ya estando dentro él como que detiene el elevador y ella empieza como a reaccionar y a él empezó a hablar y comenzaron a hablar, como que hubo ahí una cuestión pues logró una cita con él, pero como que todo contestaba así robóticamente que sí. Y después de eso, creo que ya sale con él y cuando sale con él, Para no, una fiesta. sale a una fiesta ahí mismo en los depas y en esa fiesta creo que era una artista, una hermosa o algo así, pero te va describiendo que ella como que ya se estaba enrolando con él, que sería la primera de varias, creo que había tenido otras citas con él o algo así, pero que ya estaban como peleando, como empezando a pelear.
Entonces estaba en esa fiesta y ella le dice como, ah, ya, vámonos, pero se quiere ir porque ve hacia la ventana y dice, seguramente las personas estaban viendo desde esta ventana el asesinato de esta chica. Y el tipo, o sea, la reacción del tipo fue como decir, ah, sí, lo que pasa es que ella es una anal, todo lo quiere controlar y pues lo empezó como a agredir, entonces ella pues, le da una cachetada y pues se van de la fiesta. De hecho, la hermosa como que se ríe. Y luego ya pues viene que se va al depa, ella como muy enojada, pero pues empiezan a tener como ahí una relación sexual casi como, pues era más bien una violación muy descriptiva, en lo cual sí menciona que justamente menciona esta parte anal y luego acá cumple lo anal, ¿no? O sea, que tuvo ahí como, tuvieron sexo anal. Y bueno, ella se queda así como tirada en la cama y él también, y como que empiezan a hablar de nuevo, creo, ¿no? De la situación, pero hay un momento en el que él como que tiene una ruptura con ella, no recuerdo por qué. Ahí sí me pueden... Pues están platicando después del sexo y él como que se abre y le empieza a decir, es que esta ciudad hace que nos volvamos así, bla, bla. Ajá. Pero llega un punto en el que como que él simplemente la deja y ya no le vuelve a hablar, porque hay algo que le dice que ella como que le contesta de alguna manera que él dice, no, ya no, como si no existiera Talamantes. Es que no es que le contestara, es que él estaba hablando de que somos como ratas en un espacio pequeño, encerrado, o sea, no es posible que vivamos así. Entonces empezó a abrir más, hasta que llegó un punto en que se detuvo y ya no habló más, pero es eso mismo, o sea, fue en eso mismo, y él dice que donde se detuvo, ahí se terminó, se paró, se fue y ya no lo volvió a ver. Sí, que cuando se encontraron era como si fueran totalmente indiferentes él hacia ella. Él la evitaba. Ajá, la iba evitando y bueno, después de eso, a ella lo que le empiezan a ocurrir o se empezó a sentar como en ciertas situaciones de la ciudad, ¿no? Como si la ciudad la atacara. Por ejemplo, creo que pasa un carro, la moja, comienza a llover, le empiezan a ocurrir como ciertos eventos que de alguna manera es como que empieza a enojar y llega un punto en el que está en una especie como de estanquillo, no sé, y que le dan así como un sándwich, pero no era como ella quería, que estaba muy frío, entonces empieza a reaccionar más y cada vez más, empieza así como a maldecir y todo, y pues la gente realmente pues no le hacía caso. Entonces eso hacía que ella se sintiera como muy, muy enojada. Y ya hace una descripción justamente eso de la ciudad, de cómo es una ciudad como agresiva, a la que la gente no le importa, hace de toda esta cuestión de que hay en las grandes ciudades, y ya después se regresa a su casa, y ya estando ahí, también menciona que fue acomodando así como el balconcito donde creo que ya había estado como, no, evitaba estar en ese balcón donde pues había visto el asesinato. Entonces, ya creo que regresa a su casa y cuando regresa a su casa está oscuro y escucha ruidos, ¿no? O está dormida y escucha ruidos. Ah, ok, escucha ruidos y se da cuenta que pues la estaban intentando robar. Entonces, Tiempo. sí, Fue en la habitación que estaba junto. Lo que pasa es que en ese edificio te dice que entre las habitaciones hay puertas. Entonces, cuando ella va a esa puerta, la que se le para con la habitación que está junto, y le intenta abrir, ahí es donde ve al ladrón. sí, ve que estaba como caminando lentamente con el televisor, que prácticamente ya se iba a ir, pero pues la ve, y pues deja todo así cuidadosamente y se regresa pues para abusar de ella. Entonces la golpea en la cabeza y la avienta y empiezan a forcejear y bueno, eso ya hace que la lleve al borde del balcón, incluso creo que caen y otra vez ella, o sea, todo se centra en que la gente está viendo. ¿Sí, adelante?
Cae en el balcón, se supone que atraviesa la ventana, Ujú. y en el borde del balcón, ahí es donde él le empieza a ahorcar, y cuando aparece Sí. la, Sí, o sea, se supone que antes de eso ella se percibe como, ay, todo el mundo está viendo y seguramente está viendo este hombre y están viendo el artista y pues nadie va a hacer nada. Entonces, en ese momento que está ella como muy desesperada, pues como que se viene esta idea de, bueno, o sea, yo como que yo voy a hacer algo diferente y ahí es donde empieza ella como a intentar gritar y ahí es cuando se empieza a hacer esa neblina, donde se ve así como esos ojos malignos y en ese momento es cuando ella grita casi como una invocación diciendo que pues que tómame, soy toda tuya, no me cosas conmigo lo que queda y en eso esa neblina toma a ese ladrón y pues prácticamente lo descuartiza. ¿Sí? Y ya pues caen los pedazos y bueno, como que de alguna manera pues se da cuenta que ese edificio, o sea, todos esos departamentos rendían culto a este ser y bueno, como que decía, ya nunca más voy a tener miedo y voy a ir por las calles tranquila porque voy a estar protegida por esto, ¿no? Entonces ya creo que vuelve con esta pareja y ya se finaliza el cuento. No sé si quieren agregar algo más. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar? ¿Talamante, sí? Sí, además quisiera agregar que ella no era de la ciudad, ella venía de Vermont. Cuando habla con este Ray, que es el, el novio, por así decirlo, inmediatamente cuando la conoce en el elevador le pregunta, casi casi, ¿de qué escuela eres? ¿De esta o esta? Y ella se sorprende que él supiera, entonces se da cuenta de que él conoce a casi todas las graduadas de esas escuelas que van a Nueva York a intentar hacerla en grande, porque ella lo que hacía era como una escritora que escribía las coreografías de ballet, eso era lo que hacía ella, ese era su trabajo. Entonces, y él, el rey, también hacía algo de editorial. Cuando están acostados en la cama, después de que él Así dice, era editorial religiosa, ya me acordé. exacto, ahí es cuando le dice y se confiesa a él cuando está en la cama después de que casi casi intentó violarla, que ella se resistió, le dice de que lo que más quisiera él es ver a esos santurrones que le intentan vender sus memorias o sus palabras ahí divinas, verlos caer desde un edificio alto mientras recitan todas sus palabras mágicas. También la parte de la hamburguesa, esa está muy, muy interesante porque mientras va diciendo, o sea, el pan no estaba cocido, le querían cobrar la lechuga que no le pusieron, decía que la carne era nada más una plasta de algo, pero lo importante de esta es cuando ella se levanta y grita, I don't want this fucking thing, y le dice en el siguiente párrafo que era la primera vez en su vida que había dicho esa palabra y se la remarca that word. Entonces después, cuando dice que the city respond to her overtures, cuando la ciudad respondía a las aberturas de ella y ella respondía, era porque ella decía esas palabras, porque estaba cada vez diciendo maldiciones. Entonces la ciudad respondía a las oberturas. Las oberturas que ella estaba dando eran las maldiciones que decía. Entonces estaba muy interesante porque cada vez el taxista, ella se la raya. El que le mete el paraguas por atrás, ella se lo raya. Y así se va sucesivamente. Entonces, por eso te dice que la ciudad responde a sus oberturas. Está muy padre toda esa parte. Y la parte del final, una vez que ella se acepta como parte de la ciudad, te dice que este Dios nuevo que decía no era como que la cosa ahí, sino que era una manifestación de la ciudad como tal. Por eso una vez que ya está otra vez dentro, regresa con Rey, porque cuando Rey la estaba cortejando, Rey la quería adentrar
a la ciudad como tal, por eso le hablaba de esa manera. Sí, muy bien. Sí, o sea, este rey quería que ella entendiera que así eran las cosas en la ciudad, no como el pueblo donde ella venía y todo esto. Y al final ella entiende y regresa con él. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las opiniones. Santiago primero. Bueno, nada más para terminar un poco de esto, sí quería mencionar lo que dijo Talamantes, me lo ganó, pero bueno, no me ganó la frase que este relato me encantó cuando le dice al tipo de la caja, de que después de ese incidente con la hamburguesa y que le regresan 75 centavos, creo, porque fue 1.25, pero menos la lechita que sí te tomaste. Sí, Sí, perdón. o sea, nada más, o sea, ella básicamente la aventó la hamburguesa, pero la leche le costaba 27 centavos, le dio 73 centavos de vuelto. Sí, porque de la leche no tuvo ninguna queja. Y ella le dice al tipo de la caja, oye, ¿te interesan las sugerencias? Y el güey le dice, no. O sea, se me hizo tan neoyorquino eso, o sea, güey, esto es lo que hay si quieres y si no, lárgate al demonio, o sea, no les importa. Pero esta mujer, me imagino que casi que del Midwest, llega tratando, como la gente que se va a Hollywood y esta gente que se va a Nueva York, la gente que se va a Tampa, pues no, o sea, no traen el flow de la ciudad y a mí eso es lo que me gustó. Y de hecho, quería mencionar que Bret Easton Ellis dijo que de las personalidades que escribía Ellison, él se tomó mucho para escribir dos novelas que son muy famosas, las dos se adaptaron al cine, que es American Psycho y la de Shame. Él dice, Harlan Ellison te describía perfectamente, con muy pocas palabras, en algo muy pequeño, los diálogos que se viven de la gente a la que no le interesas nada. Entonces a mí se me hace muy importante porque esta literatura transgresiva que de aquí sale, de gente como Ellison sale, y luego se vino una ola muy grande, el padre de todo esto viene siendo Bret Easton Ellis, pero también tenemos incluso a Stephen King, a Chuck Palahniuk y de las nuevas mujeres a Amelia Gray, son cosas muy horripilantes, güey, porque, o sea, ¿cómo es posible que estés viendo que están atacando a una mujer? Eso no lo podemos concebir a lo mejor nosotros, pero una vez un amigo me dijo de que es que en Monterrey, güey, está ya poniéndose como la Ciudad de México, digo, a los que son de la Ciudad de México, no lo digo de mala manera, pero dice, allá te están asaltando y nadie se mete, güey. Nadie se mete, güey, si estás asaltando a alguien. Lo cual dudo por los videos que hemos visto de las combis últimamente o de que le meten una buena madriza a algún cabrón. Pero a mí, desde los primeros momentos que empecé a leer este cuento, me dio mucho miedo, güey. ¿Cómo es posible de que estén no solamente golpeando a una mujer, la están matando, le está cortando el cuello? Y ella dice, yo quería gritar, pero a la vez volteaba a las otras ventanas y la gente lo estaba viendo y casi con un morbo y nadie decía nada. O sea, era como ver una película. Y a mí se me revolvió el estómago al leer eso porque dije, güey, esto está bien pesado, pero bien denso. Entonces yo creo que la maestría de esto no es lo sobrenatural que nos manda al final, no es hablar de un tipo negro vino y no, o sea, esto pasa a segundo plano. Aquí lo importante es el hecho de que está la crítica de Harlan Ellison está hacia una ciudad horripilante como es Nueva York de los años 70 y se adelantó casi porque hasta los 80, hace rato les decía la novela esta que inspiró a The Warriors, de él mismo, la telaraña en la ciudad. Warriors es una película muy sucia, pero está influenciada por todo esto, por todo el que a la gente no le importa. Hay varios tipos de gente, la gente que no le importa a nadie, que son los de más abajo, que es esta mujer,
y también el asesino, porque los policías lo mataron, el güey viene con el cuchillo y lo matan, como la gente que está arriba en los balcones. Entonces se me hizo bien, bien interesante este relato. ¿Quieres hablar ahorita, Cas, o te formas? Ah, te formas, ok. Bueno, seguimos entonces. Sí, dale. O sea, ¿es con lo que dijo Chavo? Sí, es nomás, Sí. es complementando, este caso está basado en la vida real, sí pasó en Nueva York en 1964, es el caso de Kitty Genovese. Era un montón, y lo mismo como lo describe Ellison, así pasó, un montón de gente viendo por la ventana en un callejón, viendo cómo asesinaban a una chava, y sin hacer nada, y nadie hizo nada. Y el caso de los Warriors, bueno, los Warriors está inspirado en creo que, no sé si en la Odisea o en los viajes de Ulises de los griegos. Y ya. Y ahorita continúo con lo demás. Ok, gracias. ¿Ernesto? ¿Sí me oyen? Pues sí, porque fíjense que Harlan Ellison, pues él creció en Ohio, y luego que es un pueblito, y luego se fue a Nueva York, y luego vivió en Los Ángeles. Entonces él vivió toda esa transición de la gente que no está acostumbrada, como decía Santiago, al flow de una ciudad grande, ¿no? Los que siempre hemos vivido en ciudades grandes, pues la verdad no nos parece que sea así, tal vez estamos acostumbrados, pero la gente que viene de lugares más tranquilos, más pequeños, pues sí resienten esa frialdad, esa desconocimiento, esa falta de comunidad que hay en las ciudades grandes, ¿no? A nadie le importas, ¿por qué le deberías importar a alguien, no? Y me recordó mucho, fíjense que esa escena tan impactante, me recordó mucho a la película de Frontier, de House That Jack Built, cuando el cuate va a matar a la chava y la chava se pone a gritar. Están en un edificio lleno de apartamentos y la chava empieza a abrir la ventana y grita, y el cuate le dice, grita todo lo que quieras, nadie te va a pelar. Y luego la mata, ¿no? Muy terrible esa frialdad que se construye en las grandes urbes porque no hay comunidad, ya no conoces a tus vecinos. Entonces esa parte es terrible. A mí sí me pareció, sin hablar mal del autor ni entrar en polémicas absurdas, pero sí me pareció un sesgo racista eso del negro, la verdad. Sí me lo pareció. El cuento me gustó porque me recordó a muchas otras historias. Por ejemplo, me recordó a Barker. ¿Se acuerdan aquel cuento que leímos del cuate del tren de la carne, ¿no? El cuate que descubre que debajo de esa terrible ciudad cosmopolita y compleja y vasta, hay una entidad, ¿no? Que es la que se alimenta. Me recordó un poquito a esa idea de Barker. Me imagino que la historia de Harlan es anterior a la de Barker. No sé, pero me recordó eso. Y sí es cierto, describe un problema social como bien lo apuntaba Santiago y como lo apuntaba Cass, pero también tiene ese trasfondo sobrenatural que lo recrea muy bien, lo construye de una manera magistral. Me gustó mucho, me recordó mucho a esta gran tradición de construir lo sobrenatural a través de lo divino, que es de Algernon Blackwood, de Machen, del propio Lovecraft. A eso me recordó. O sea, construyes lo sobrenatural, pero no cualquier cosa sobrenatural, sino algo que es divino, una entidad que está más allá, que es una especie de Dios, ¿no? Y la forma en que el autor lo construye, a mí me encantó porque la primera parte de la novela sí me mantuvo, del cuento sí me mantuvo así, está entretenido, ¿no? Esta parte de la frialdad de la sociedad y todo eso, pero yo siempre he dicho, ¿por qué leemos horror o por qué leemos ciencia ficción? Pues porque estamos hartos de lo común, porque lo común lo vemos en el periódico y afuera de la calle todos los días. Entonces, la primera parte del cuento es eso, es lo común. Pues sí, mataron a una chava, eso pasa todos los días. La gente ve y no hace nada, eso pasa todos los días. Entonces, me gustó el giro que le dio a lo sobrenatural, eso es lo que yo buscaba en el relato y me lo dio también, y lo construye de una manera preciosa. Me encantó cómo construyó esa cosa que está ahí, ¿no? Y que ella acepta es como un rito de transición, y ella acepta esa religión, ¿no? Que es la que el otro cuate pues, intentaba decirle que así era la cosa aquí en la ciudad y que tenía que meterse en ese rollo. Entonces ella acepta ese rito y de esa manera es como es protegida,
Y fíjense que vi una gran influencia en esa parte de cómo construyó eso, vi una gran influencia a Ligotti. Ligotti tiene una gran influencia de este relato. Bueno, eso creo yo. Gracias. Gracias, Ernesto. De hecho, a mí también me recordó al Tren de la Carne. Pero el tren sí es después, es 10 años después, 1984. Sigue Mariana. Ah, pues me la ganaron. Justamente eso iba a decir, que me recordaba muchísimo el Tren de la Carne de Barker, ¿no? O sea, bueno, sin spoiler para los que no lo han leído, pero bastante, bastante como rendirle cuentas a un ser superior, por así decirlo. Hay algo que se me pasó, dos cosas que se me pasaron a decir. Una es, bueno, el título del cuento, o sea, ¿por qué se llama así? Porque supone que el asesino, o sea, cuando estaba pues degollando a la chica, hace un ruido como, y te lo describe como si fueran los gemidos de unos perros apaleados, que yo decía, pues, ¿cómo es? ¿Cómo sería de que, o sea, qué? O sea, como, ¡ah! Pues yo me lo imaginaba más hincado haciendo, ¡ah! Una cosa así con sangre, pero no, o sea, como que fue más como el o no sé, es como, pero me gustó mucho, o sea, esa descripción, creo que lo van a repetir después, ¿no? El título. Y otra cosa es que también a mí me gustó muchísimo al inicio porque te iban describiendo, o sea, a Beth, cómo estás parada y todavía te dice, y tengo como casi palco estelar, o sea, como que al principio pareciese ser que ella se está uniendo a esta parte morbosa, pero después realmente te das cuenta que es una persona que está tan asustada que pues no se puede mover. Y bueno, yo creo que definitivamente pues es como todos esos cuentos, relatos o novelas, me recuerda también esta de la película que, ay, la que es también como de unos depas, que son niveles, que sale este hombre, el Loki, no sé si la vieron, que también está basada en una novela de los 70s, que se supone que están en este sitio departamental muy setentero y conforme va pasando el tiempo empieza a haber como una crisis y se va degenerando cada vez más y más los niveles de los depas y empieza a ocurrir una cuestión así súper extraña, tipo comuna, pero ahí dentro del edificio se crea como, es como si fuera la evolución de una sociedad, pero que se empieza a generar como una distopia. Está muy interesante. De hecho, me acuerdo porque el soundtrack es de esta chava, la de Portishead. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Sigue Jamie. Creo que la película se llama Puso Talamantes Rear Mirror. ¿Seguro? No, no es esa, no es esa. No. Estaba pensando en la de Hitchcock, pero ya dijo No. María. Esta es relativamente nueva, de hace Ok. años más o menos, con el de Loki. Pero ahorita checo porque también es una novela así como medio beatnik o algo así. Ok. Sigues, Jamie. Bueno, a mí me pareció que que todo el cuento es así como un círculo vicioso, ¿no? En el que ella, al principio, obviamente, que como han comentado, tiene un poco del temor, sí observa, pero con miedo, ¿no? Pero que al final como que se convierte en eso que ella de alguna manera estaba como que reprochando de todo mundo de que estaba observando, ¿no? Siento que se convierte en eso, precisamente por eso en algún momento creo que pasa de ser víctima a ella ejercer la violencia en la que como que la misma ciudad la va envolviendo y creo que este ser como que aparece, o sea, ahí es como parte de que ella es como entregarse a la ciudad misma al decirle en esa parte donde la está ahorcando el ladrón que entra a su casa y ella dice, llévatelo a él en lugar de a mí. Es como ofrecerle como un sacrificio a cambio ¿no? De la vida de ella. Entonces, por eso creo que de pasar a ser una víctima de la ciudad, se convierte también en un victimario. Y creo que en las grandes ciudades eso es muy común. Alguien ahí hace rato puso en un comentario de ese ejemplo de que a veces uno quiere ayudar, pero que luego sale
creo que la novia dice ahí de, digamos que alguien, un X, ves a alguien golpeando y lo defiendes y luego la novia le pega. Yo siento que eso sucede en las grandes ciudades a lo mejor. A veces tú quieres hacer como que el bien o querer ayudar a alguien, pero al ayudarlo no sabes si realmente lo estás ayudando, porque la otra persona a veces ya está inmersa en ese mundo. Entonces es, por ejemplo, aquí esta chava abusa de ella, el tipo, o sea, y luego al final te dice que regresa con él. Entonces es como que si yo hubiese sido su vecina y veo que regresa, así como que, pues la próxima quédate ahí que te golpeen, ¿no? Entonces siento que eso es lo que pasa. O sea, nos convertimos en lo que no queremos hacer. No sé. Eso. Muchas gracias, Jamie. Bien, le queremos mandar saludos a Vanessa de Perú y a Paola de Chile. Gracias por vernos. También felicidades a todos los médicos en su día. Y seguimos con Talamantes. Sí, gracias. A mí me gustó mucho este cuento, pero en general me gusta todo lo de Ellison. Está muy interesante. Al final de cuentas, este cuento es una historia brutal desde el principio. Toda la manera en que te describe el asesinato, o sea, hay mucho de Truman Capote por ejemplo, en Cold Blood, cómo va mezclando las noticias reales, por así decirlo, con una prosa ahí medio sangrienta para darle peso a la historia. Y pues sí, en este caso está bien sangrienta. Y creo que ganó un premio de horror, el de Edgar Allan Poe, algo así, no me acuerdo. Pero entonces todo esto nos va diciendo que este nuevo dios o este nuevo dios antiguo que tiene las dos cosas es como la violencia que se va amarrando con todo, incluyendo sexo y violencia como la historia, que al final de cuentas se convierten como que el arco de casi toda la narración. Incluso en la parte donde está apuñalando al principio, hay una parte donde dice que The Butcher did an unspeakable thing cuando esta Beth lo estaba viendo. O sea, básicamente, después de que la cuchilló, la violó violó el cadáver frente a todos los que estaban ahí. Entonces está muy interesante cómo va amarrando todo eso. Y después, cuando Ray, el novio, intenta violar a Beth, ahí hay otra parte que se vuelve a mezclar la violencia y el sexo como una forma de contacto. Donde esa está muy padre la manera en que lo narra, porque dice de que mientras el cuerpo de Rey la estaba apretando dentro de ella bebió de la noche, bebió profundamente de la noche, sabiendo que las voces en su cabeza, bla, 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 no son las voces de los perros apaleados. Y son las voces de las bestias come carne, o sea, ya cuando se había transformado al final. Entonces está muy padre y esto te lleva un poco a la cita que te deja al final, que creo que es de Rollo May, algo así. Creo que que era existencialista, algo así. No me acuerdo, no me acuerdo cómo va ahorita la cita, pero básicamente te va diciendo que la violencia aparece en una necesidad demoníaca de contacto. Está muy padre. Pero sí, la historia te mezcla violencia, te mezcla sexo, te mezcla toda la apatía de los 26 testigos que no hicieron nada, te mezcla esta nueva adoración de un nuevo Dios en una ciudad que no debería existir, a través de esa violencia que al final de cuentas se convierte en las misas de adoración de esas nuevas deidades.
y cómo el horror se va mezclando con la existencia de la gente hasta que lo aceptas y te conviertes como parte de ella. Entonces está muy padre, digo, o sea, al final de cuentas, todo esto, no es como que para hacernos sentir bien, es más que nada una pesadilla, para decir, bueno, sí, pasó esto, pero nunca me va a pasar a mí. Cuando sabemos que estas cosas sí pasan actualmente, bueno, no ser de humo, pero son cosas que sí están pasando allá afuera, que están pasando en México o en cualquier país de donde nos estén viendo, pero está muy padre y sí nos lleva y sí arma un mito muy interesante. Yo le voy a poner un 10 de una vez ya, que sí está genial. Muy bien, muchas gracias, Talamantes. Igual los que siguen ya vayan calificando también. Sigue Carlos. Ay, perdón, estaba en el momento ahí stand up for, estoy viendo también el béisbol. ¿Qué les puedo decir? Que no se haya dicho ya. Me gusta, digo, a final de cuentas alguna vez leí que si te están asaltando en una ciudad grande, en lugar de gritar auxilio, grites incendio, grites fuego, porque la gente no va a hacer nada por alguien que están asaltando, pero si gritas que hay un incendio, van a acudir los mirones y entonces pues te vas a salvar. Es una realidad distópica, creo que Los Guerreros eran una realidad distópica, no me extraña tanto que sea del mismo autor, porque si fijan Los Guerreros, alguien hace rato la comparó con la Odisea, es una aventura estilo la Odisea, pero en realidad Los Guerreros no se trata de una banda volviendo a su casa, se trata del líder de todas las bandas de Nueva York que les dice a las bandas, somos más que los policías, nosotros somos dueños de la ciudad. Nadie platica de eso. Pero bueno, y eso es otra cosa bien importante que hay en la obra. Creo que dicen por ahí, hay dos cosas que no puedes disimular, el dinero y la educación. Y yo creo que una persona que puede escribir un relato y en su relato mezclar referencias que van desde Pollock hasta Plaza Sésamo, es una persona que está muy, muy pesada. Es como en algún momento se lo gritó Dalí a Raúl Velasco, a Jacobo Zabludovsky, era la misma mamada. ¿En qué es más fuerte? ¿Cuál es el arte que más le gusta a Dalí? Su cosmogonía. Este hombre sí está desarrollando una cosmogonía desde su obra. Está haciendo crítica social, está escribiendo una novela, está haciendo referencias culturales, porque se convierte en un producto cultural del momento en el que se hizo. A final de cuentas, a mí hay cosas que me gustan mucho de una obra y puedo volver a esto. Es como la huella del momento histórico en el que se hizo y que te haga referencia a otros productos culturales. Creo que por esos aspectos que a mí me gustan mucho en las obras literarias, yo le voy a dar un 10 porque es una obra que no nada más es un testigo de cuándo se escribió, sino que me lleva a buscar más productos culturales de ese momento y me lleva a tener un contexto de lo que el autor está reflejando en un fragmento. Es una pieza del rompecabezas que me invita a conocer más. Me gustó mucho. Muchas gracias, Carlos. Sigue Cas. Hola. Nomás corrigiéndome a mí mismo, Los Warriors, regresando a ese tema, está basado en el poema o cuento Anabasis de Jenofonte. También es griego y trata de 10,000 soldados que regresaron de Mesopotamia hasta la costa y todos los problemas que se encontraban en la travesía, igual que los Warriors. En cuanto, sí, Warriors es una novela de Sol Yurik, pero está bien mala, quédate con la película mejor. Bueno, regresando a este cuento, yo soy muy fan de este autor, sí he leído muchos, bueno, no todos los cuentos, he leído varios, supongo que unos 8 o 9, capítulos de su autoría en series y todo, y noto en como, no sé, como que me quedó de ver tantito. No estoy diciendo que esté malo, no estoy diciendo, pero yo esperaba más, o sea, solo
cuando empecé a leer esto y sabía que era de este autor, me imaginaba algo más diferente. No digo que esté malo, repito, pero pues no fue de mi completo agrado. Yo le pongo un 8. Siento que le falló en la narrativa. Sí, Cash, yo también concuerdo contigo. Yo también le pongo 8. Me gusta la idea, pero como que le faltó el desarrollo. ¿Vas a hablar, chavo? Ya nada más para calificar, le voy a dar un 10. Me gustaron dos cosas, que hace poquito vi una película que acaba de salir, se la recomiendo porque está padre, se llama 1BR, Apartamento 1BR, se trata de que están en Los Ángeles y es una comunidad que llega una chava y le rentan un depa muy barato, pero es a cambio de algo muy parecido a eso, sin decir spoilers, muy parecido a lo que está pasando en este relato. Y lo segundo, ¿por qué le doy el 10? Porque sí entiendo lo que dicen Cassie Morgan de que a lo mejor le falta un poco a la narrativa, pero se me hizo tan Lovecraftiano el final que me recuerda la muerte de Abdul al-Hazred en un mercado ahí en Damasco, creo, si mal no recuerdo, que es levantado por un ser invisible y destrozado. Básicamente es lo mismo que le pasó a Abdul al-Hazred, le pasa a este negro violador, y por eso a mí se me hizo súper Lovecraftiano. O sea, no obstante que te da una historia muy buena que puede pasar en cualquier ciudad, Ellison te lo remata con algo que a nosotros los del círculo nos gusta, que es el horror cósmico, y es esto, o sea, te dice que lo levanta en una especie de torbellino y todavía vivo caen sus intestinos al piso y todo así, está muy gore, pero es lo que muy parecido a la descripción de la muerte de Abdul al-Hazred, entonces por eso le doy 10. Muy bien, gracias. Pues sí, algo que no mencionábamos fue de que el ladrón ya se iba cuando la muchacha abrió la puerta. La vio, puso una cara de y se regresó porque la iba a violar aparentemente. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Ya tenemos la lista llena. No sé si alguien más quiera, sino para calificar. Bueno, nada más de avisos antes de quitar el live sería que el próximo viernes vamos a hablar de Lovecraft Country. Va a haber mucha polémica ahí. Esperen el live para ver cómo los va y acompáñenos también en la reunión. Y el sábado tenemos una reunión de Halloween, fiesta de disfraces, hay concurso, el mejor disfraz va a ganar, así que no se la pierdan. Y también tenemos saludos para Chile, Nicole Elizabeth Cruz Rivera, Tocopilla, Chile. Muy bien. Paso. Sí. ¿Algún otro comentario? El país del fin del mundo. Pues nomás un último comentario. A mí me gustaron mucho los diálogos, especialmente el de la hamburguesa, porque digo, no leí la traducción, pero en como lo escribió, o sea, en inglés, te pone las palabras con un acento así medio redneck, bien marcado. Entonces, por ejemplo, te dice, we don't do that. Pero te escribe don't como si fuera done. We don't do that. Y cuando Beth intenta responderle, pero le responde como si casi no le entendiera, aunque está hablando inglés también. Entonces está muy padre, porque también hay una parte donde le dice, if you don't like it, pero la mesera le dice, if you don't like it. Entonces ella no le entiende, por eso se desespera todavía más. Entonces, disiento con los que dicen que está mal escrito. A mí me pareció muy bien escrita.
Sí, bien, eso puede ser problema de la traducción que estaba comentando hace rato. En esa parte no diría que es redneck. La mayoría de los delis de Nueva York, ya sabes, son pues de la India o de otros tipos de inmigrantes. Entonces me voy más porque eran de la India. Pero sí, es la actitud por completo de no me importa, vas a comprar o no. O sea, alguien más va a venir y te va a pagar algo. Entonces sí está muy padre, cierto. Entonces debía ser la traducción. Otro punto que se me olvidaba. Ajá. Cuando ella está caminando en la calle, que le dice de que básicamente un borracho le da un codazo y le invita al bar. Entonces ella dice que se siente, después de todo lo que le pasó en el día, del taxi, de que le metieron la sombrilla, ella dice que se sintió a punto de desmayarse y quería irse a casa, pero Vermont estaba muy lejos. ¿Por qué? Porque en ese momento su casa era su casa original, no la ciudad donde vivía. Claro, no se sentía aceptada y todo esto. Bien, de calificación quedó 9.3, le fue muy bien. Y creo que ya vamos a terminar entonces el live. Nos vemos la próxima. We don't do that. We don't do that. ¿Sí se acabó el live? A mí se me hace que Dune es muy de negros. Yo cuando estuve viviendo en el sur